Sean bienvenidos al primer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos. Espero que el especial sea de a su agrado, y sin más que decir para no distraer del terror, comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a la máxima expresión del terror, en su especial de un mes. Mi historia es la más larga de esta ocasión, así que comienzo. Posesión, alter ego. Había salido con unos amigos a pasar el rato paseando por la colonia local, visitando tiendas de videojuegos y de música. Era lo usual cuando estaba con mis camaradas Alan y Mario. Íbamos por el autobús platicando de trivialidades, como cuál era la chica que considerábamos más sexy en la escuela, o qué tanto alcohol podíamos aguantar antes de comenzar a actuar como idiotas. Íbamos hechos una carcajada en el autobús, cuando notamos en nuestros relojes que ya eran más de las 9 de la noche y que nuestros padres debían estar preocupados. Telefoné a mi madre para avisarle que llegaría un poco tarde, y como siempre solía hacer, puse una excusa que me pareció astuta. Le avisé que nos habían invitado a cenar a Mario y a mí, en casa de Alan. Eso siempre servía, siendo que él vivía con sus hermanas mayores y su tío. Sin embargo, cuando íbamos a medio camino en el autobús, nos dimos cuenta de que había una desviación en una de las avenidas debido a un accidente automovilístico. Debido al problema, podíamos hacer una de dos cosas: esperar a que el conductor del autobús tomara otra ruta, o podíamos bajarnos, caminar unas calles y tomar otro autobús que llegaría en menos tiempo. Optamos por la segunda opción. Lo que no teníamos en cuenta, era que las calles estaban bastante oscuras y deshabitadas como para que pudiéramos pasar tranquilamente. Pero ahí andábamos, tres jóvenes aventurados con ganas de resaltar como valientes e insultarnos si es que uno de nosotros se acobardaba. Íbamos camino por la calle principal, que iba de bajada como una rampa. Solitaria, con algunos automóviles estacionados y sin nada de luces en las casas que podíamos divisar. Recorríamos el lugar, un poco nerviosos, mientras pensaba que mis padres me desheredarían si se enteraban de que andaba en terrenos tan peligrosos. En un momento de conversaciones al azar para calmar los nervios, vimos una sombra que caminaba aleatoriamente por la calle sin tránsito alguno de vehículos, y no pudimos evitar sentirnos inquietos y más nerviosos por lo que vimos. En ese momento la sombra se detuvo, y nuestros oídos retumbaron con un chillido que lanzó antes de caer al suelo. Fue tan fuerte que sentí que me quedaría sordo. Me tapé los oídos y agaché mi cabeza. Lo que ocurrió a continuación me acecha hasta el día de hoy. Y jamás pude dormir después de lo que sucedió. No tengo esperanza de ello. Recuerdo que después de que la sombra emitiera el chillido, mis piernas se adormecieron y caí al suelo. Cuando me desperté, noté que estaba solo. Las calles se veían aún más tétricas y solitarias, pero esta vez no había nadie alrededor. Literalmente me sentí en el abandono más profundo que jamás pude haber imaginado. Corrí desesperadamente hacia adelante, buscando a mis amigos Mario y Alan. Sentía que las piernas se me doblaban por correr tanto, pero entre más recorría las calles solas y oscuras, más me daba cuenta de que el vecindario en donde estaba no era el mismo en el que los tres habíamos estado caminando. Entonces, me detuve, presa de un inimaginable y frío pánico que recorría toda mi conciencia. Sentía ganas de llorar, de gritar y de pedir ayuda a todo pulmón, esperando que alguien dentro de su casa me oyese y decidiera salir a ayudarme. Pero nada. Me hallaba solo, sumido en una desesperación increíble de la cual no tengo recuerdo de haber sentido antes. El terror de estar solo en un lugar así, un lugar tan frío y abandonado, que nada se parecía a las calles que recorría con mis camaradas. Recuerdo que me senté en posición fetal durante un par de minutos y comencé a pensar en toda la gente que extrañaba. Todos los que me apreciaban y a quienes apreciaba. También sentí un inmenso remordimiento por haberle mentido a mi adorada madre con lo de la cena en casa de Alan. Fue entonces cuando recordé mi celular, y cuando lo saqué y activé, vi la imagen de fondo, a todo color y en alta definición. Mi corazón comenzó a latir deprisa y un sudor frío me recorrió intensamente. Normalmente, tenía la imagen de alguno de mis perros o algún videojuego, pero este no era el caso. Vi una foto en la cual estaba Alan.
tirado en el suelo, con la garganta cortada y sin ojos en las cuencas. Había mucha sangre. Recuerdo que, del miedo, se me cayó el celular y se deshizo. Normalmente me hubiera enojado por lo sucedido, pero en este caso el pánico y terror que me envolvían superaban a cualquier otra emoción. Ahí fue cuando quebré en llanto. No pude soportarlo más. Me encontraba desconsoladamente llorando, arrodillado en el piso, cuando escuché que alguien se acercaba a mí. Recuerdo que tenía las manos en el rostro, pero cuando escuché esos pasos, giré mi cabeza y vi a Mario, parado y viéndome con una cara de seriedad que apenas podía notar. La oscuridad causada por la falta de muchas luces públicas hacía difícil distinguir con exactitud su rostro, pero llevo años de conocerlo. Sabía perfectamente que era él. Me levanté de un salto y corrí hacia él desesperadamente. Solo que él retrocedía, evitándome, lo cual me desconcertó, y me llenó de más angustia, pero aún así yo corrí hacia mi amigo a paso veloz. La oscuridad era muy intensa, pero eso no me impidió divisar un detalle que me dejó helado y me detuvo en seco. Mario no retrocedía caminando. Sus pies estaban a unos 10 centímetros del suelo. Flotaba, como si fuera jalado por hilos invisibles. Mi pánico no hacía sino crecer. Quería alumbrar con la lámpara de mi celular, pero recordé que lo había dejado unas calles atrás en el suelo, todo deshecho por la caída. Preferí seguirlo lentamente, intentando disimular el intenso miedo con el que lo veía. Le preguntaba por Alan, y dónde demonios estábamos. Él no respondía. Solo flotaba hacia atrás. Dentro de mí, algo me decía que debía correr en dirección opuesta de mi amigo, y tocar en alguna de las casas para tratar de conseguir ayuda. Pero el hecho de que Mario estuviera en ese estado me hacía querer ayudarlo. En un momento se posó debajo de una luz pública que estaba tenuemente encendida. En ese momento se me erizaron los vellos del brazo de una manera tan fuerte que pensé que serían como una tabla con varios clavos expuestos. La mitad del rostro de Mario había sido arrancada de su cráneo, y podía fácilmente ver la cuenca del ojo izquierdo y el resto de sus huesos faciales, con trozos de carne colgando y con sangre. Su cuerpo estaba lleno de llagas y arañazos, y noté que sus tripas colgaban de su vientre abierto. Fue horrible. Me sentí en el borde de la locura absoluta, sintiendo más y más que esta terrible pesadilla me envolvía. Esta vez, llegué a mi punto de límite. Grité y grité de manera horrenda, jalaba los cabellos de mi cabeza con mucha fuerza, e incluso sentía como desprendía trozos del cuero cabelludo. Lloraba peor que un niño hambriento, lo único que quería era morirme. Entonces, algo cambió. Algo detuvo mi arranque de locura. Abrí los ojos poco a poco, mientras comenzaba a escuchar unos pasos que se dirigían hacia mí. Cuando volteé a la luz pública, ya no estaba el cuerpo de Mario, y estaba apagada. Toqué mi bolsillo, y sentí el bulto que mi celular forma en mi pantalón. Entonces, lo escuché de nuevo, ese infernal chillido que oí antes de que esta horrenda pesadilla comenzase. No lo aguanté de nuevo, las piernas se me adormecieron, y caí de rodillas con los ojos fuertemente cerrados, y las manos en los oídos. Caí al suelo, sintiéndome muy débil. Ese chillido no cesaba, pero también escuchaba los pasos que se acercaban lentamente hacia mí. De repente, volteé y vi de reojo a mi lado derecho, un par de zapatos, manchados de algún líquido oscuro que también llegaba a la bastilla del pantalón. No pude ver más, debido a que caí inconsciente. Entonces, desperté, me encontraba en el mismo sitio, donde escuché el chillido por primera vez, pero no se veía rastro alguno de Alan o de Mario. Las luces públicas iluminaban, y en pocas casas, había ventanas que dejaban ver habitaciones con las luces encendidas. Incluso, un vehículo pasó por la calle lentamente, y dio la vuelta. Se dirigió hacia mí. La ventana del copiloto se abrió, dejando ver a una señora de no más de 30. Me preguntó acerca de una calle circundante, mientras veía su celular. Le dije que no sabía de esa calle. La señora se volteó a verme, y entonces abrió los ojos de par en par con una expresión de terror animal en su rostro. Soltó un grito, y cerró la ventana del automóvil mientras que el hombre que conducía aceleró de inmediato. Entonces, confundido por la reacción de la señora, me volteé a la derecha para gritar los nombres de Mario y de Alan.
Volteé hacia abajo, y en el piso, había un rastro de sangre que conducía a un callejón cercano. La zona se veía muy solitaria y oscura. Iluminado por la lámpara de mi celular y preocupado, seguí el rastro. Escuché unos ruidos dentro del callejón, y me asomé para ver qué era. Vi dos siluetas, una sometiendo a la otra y lastimándola con un objeto que al principio no reconocí. Grité amenazando que llamaría a la policía varias veces, pero la silueta seguía. Supe que era un poco riesgoso, pero caminé lentamente hacia donde estaban las dos siluetas. Iluminé con mi teléfono hacia donde estaban, y de repente, se me heló la sangre. La silueta de arriba, la del objeto. Era yo. Mi propio ser, mi persona. Y la silueta de abajo. Era Mario. Lo apuñalaba sin piedad, pero ya no gritaba. Sus tripas yacían expuestas en el suelo, y la mitad de su rostro yacía sin piel. Fue aterrador. Entonces, el otro yo se detuvo. Y volteó a verme. Era mi rostro. Pero deformado, son los ojos totalmente rojos, como inyectados de sangre, y la piel pálida. Me volteé para correr, pero vi a Alan en la entrada del callejón, estático contemplando la horrible escena. Le grité que corriera, que se alejara. Pero no escuchó. Corrí hacia él para sacarlo de ahí, pero cuando me acerqué a él soltó un grito aterrador. Entonces, aparecí de nuevo en el callejón oscuro, un poco desconcertado. Volteé a donde estaba Alan. Pero solo vi su cadáver, en la posición exacta donde estaba en la foto de mi celular. Grité horriblemente, salí corriendo y cuando llegué a una gran ventana que reflejaba, me vi a mí mismo, empapado de sangre en toda la ropa y en los brazos. Sostenía un gran trozo de vidrio lleno de sangre. Sí ocurrió. Yo asesiné a mis dos mejores amigos, de manera cruel y despiadada. Caí de rodillas. Y solo pronunció un ¿por qué? Escuché de pronto una cavernosa voz de ultratumba, tan horrible que jamás encontraré las palabras para describirla. Repitió lo que dije, pero en tono sarcástico. ¿Por qué? Volteé a mi derecha, con la cabeza hacia abajo. Alcancé a ver unos zapatos. Los mismos que traía el sujeto en mi pesadilla antes de caer inconsciente. Mis zapatos. Entonces, cerré los ojos. Puso su mano en mi hombro, y con la misma voz, pronunció algo que hasta estos días, encerrado en la prisión a la que he sido eternamente confinado, acecha mi mente y no me deja vivir sin dolor ni angustia. ¿Por qué no? Interesante historia. Pero la mía es un poco más fuerte, por decirlo de alguna forma. Es, digamos, la I por el final inesperado. Comienzo. Trauma. Sara por fin cumplía los 15 años de edad, y su madre, Julia, quería darle el mejor regalo del mundo. Cuando Sara nació, Julia se había separado de su esposo y se mudó de país con su hija, dejando a su hijo, Gerson, viviendo con su padre, pues Julia no tenía cómo mantener a ambos. Los primeros meses fueron los peores de toda su vida. Cada día las cosas empeoraban, en vez de mejorar. Julia comenzó a fumar sin parar debido al estrés. 2 años después le diagnosticaron cáncer de pulmón a la pobre. Julia ya había perdido las ganas de vivir, pero lo que le seguía dando fuerzas era su hija. De niña era tan hermosa, sus ojos le inspiraban paz a su madre. Luego de vivir por tanto tiempo en la miseria, todo mejoró. Julia consiguió por fin un empleo y Sara tuvo la oportunidad de estudiar. Para cuando Sara cumplió 15, era considerada una de las niñas más bellas del instituto, y había logrado ganar varios concursos de modelaje. Lo único que ella había soñado toda su vida era conocer a su padre. Desde pequeña siempre le preguntaba a su madre por qué papá no estaba con ellos, y a Julia cada vez se le dificultaba más darle una respuesta. Su madre logró dar con su exmarido por correo gracias a varios contactos de Venezuela, y el día del cumpleaños de Sara, le dio la noticia. Sara comenzó a llorar mientras abrazaba a su madre. Estaba viviendo el mejor día de su vida. Planearon irse un sábado, y al llegar a Venezuela, pasaron la noche en un hotel. Al siguiente día Sara se maquilló y peinó como nunca. Julia la acompañó hasta la estación para luego pasar a buscarla en la tarde. Sara le suplicaba a su madre que fuera con ella, pero Julia no quería volver a saber nada de ese hombre.
Cuando llegaron a la estación, Julia se despidió de su hija y se fue. Sara no contuvo las lágrimas mientras caminaba y veía las direcciones. Los chicos de aquel barrio al que se dirigía Sara se encontraban jugando fútbol. Barril era el apodo del líder del grupo de delincuentes más peligrosos de aquel barril, lo apodaron así debido a su contextura rechoncha. Su grupo estaba integrado por 7 jóvenes, 4 de ellos mayores de 18 años, incluyéndolo a Barril. Fuera de sus casas todo el día, lo único que sabían hacer era robar, asesinar y traficar droga. Cuando Barril estaba llegando a la arquería corriendo con el balón, algo lo detuvo. Cuando los demás se preguntaron por qué de pronto dejó de jugar, no tardaron en divisar a aquella joven sensual pasando frente a la cancha. Sara se percató de la presencia de aquellos chicos, y al darse cuenta de cómo la miraban apresuró el paso, un poco nerviosa. Barril se quedó parado allí un buen rato, imaginándose a esa chica sin ropa, dispuesta a hacer todo por él. Los amigos se acercaron y conversaron un rato. Ninguno de ellos había visto tal belleza en mucho tiempo. Barril no dejaba de pensar en sus ojos claros de tono grisáceo, y sus amigos le sugirieron seguir a aquella rubia para ver si iba sola, y para dónde iba. Cuando faltaba poco para que Sara llegase a su destino, a tan solo unas cuadras de la casa de su padre, Barril apareció de pronto y corrió hasta ponerse enfrente de ella. Sara comenzó a asustarse, ya que se encontraban en un camino de tierra y no había nadie más por los alrededores. Barril le preguntaba cosas, como qué hora era, hacia dónde iba ella a esa hora y por qué estaba sola. Sara apenas podía creer lo que estaba pasando, e intentó evadir al sujeto, pero apenas pasó de él se topó con los demás delincuentes, quienes traían navajas y le tapaban el paso. Cuando Sara quiso regresarse, Barril logró alzarla por detrás y la llevó a un monte cercano. Sara no paraba de gritar y pedir auxilio. Todos se prepararon para comenzar con lo suyo. Luego de 30 minutos, todo en el barrio estaba muy silencioso y en aquel monte solo se oían gemidos y golpes. Barril llevaba más de 10 minutos con ella y los otros 6 del grupo ya habían terminado. A la pobre Sara ya no le quedaban más lágrimas ni fueras para dar. Tenía las costillas y la nariz rota, y por cada vez que gritaba con fuerza, Barril le hacía un corte en una pierna. Tenía deseos de quedar desmayada para dejar de sentir tanto dolor y acabar de una vez con todo, pero cada segundo parecía un minuto y cada minuto una hora. Barril solo le decía que disfrutara mientras le babeaba el pecho. Los demás se limitaban a observar. Cuando por fin terminó, Sara comenzó a sangrar bastante por sus partes íntimas y no tardó en darse cuenta de que las tenía destrozadas. La dejaron a retorcerse de dolor en el piso mientras ellos conversaban. Un poco después Barril se agachó con cuchillo en mano y le desgarró la garganta. Sara, al sentir el terrible y agudo dolor, y darse cuenta de que ya todo había terminado, reunió fuerzas de donde no tenía, y gritó sus últimas palabras. Papá. Cuando murió los delincuentes se vistieron y se alejaron rápidamente de la zona, dejando atrás el cadáver de Sara en un pozo de sangre y fluidos. Al llegar a casa, Barril se recostó a descansar en el mueble sin ninguna preocupación. Cuando su padre regresó por la noche del trabajo, vino llorando. Barril lo miró y le preguntó: ¿Qué te pasa, viejo? ¿Te despidieron? El padre lo vio a los ojos y le explicó todo. Barril, me enteré de algo horrible en las noticias. Hoy encontraron un cadáver cerca del barrio, era una joven de unos 15. Que violaron y apuñalaron repetidas veces, tenía golpes y mordeduras por todo el cuerpo, fue espantoso. Barril, esa chica. Esa niña, era mi hija. Luego de buscarla por tanto tiempo. Por fin di con su madre y quedamos en vernos hoy. Debí decírtelo, pero quería que fuera una sorpresa, los 3 reunidos aquí. Barril, ella era tu hermana. Dios mío, lo siento tanto. El padre de Barril se acercó y lo abrazó mientras lloraba. Barril lo apartó y gritó, retrocediendo: «Maldita sea, viejo». Azotó la puerta de su cuarto y se sentó en la cama, luego exclamó con más fuerza: «Maldita sea». Su padre continuaba llorando afuera, y repetía: «Gerson. Gerson, lo siento». Gerson recordó su último deseo de cumpleaños: volver a ver a su hermana. La puta madre Sau. No me esperaba eso, jajaja. Creí que el padre sería el violador, no el hermano. Mi historia es más una leyenda que un creepypasta, sin embargo, espero que lo disfruten.
el penitente de Obruch. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90, que recién acaba de superar el ámbito de rumor urbano. Cuentan en Obruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches cuando la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto. Cara aplanada, boca alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave, pero sobre todo empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que, jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además, se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercársele, han contado que el espectro salía de su abstracción, todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Nada cierto se sabe acerca de cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida. Sin embargo, cuentan que a inicios de los 90, una viuda madre de 5 hijos llegó tras haber sido expulsada de Pripyat. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch, la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle a menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los "estoy ardiendo" previos a la escena del joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven, quien al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: "Mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida". No obstante, la policía le restó importancia, creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea, ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
Espero que hayan disfrutado de las historias de esta noche y los invito a seguir viendo este especial de creepypastas no tan conocidos. Nos vemos el próximo viernes con otro episodio. Comenten, puntúen y suscríbanse. Y recuerden, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. El rostro de Dios. Dos eventos muy importantes ocurrieron en el año 2075. El primero fue que la humanidad descubrió una manera de llegar al cielo, y lo segundo fue el apocalipsis. Se descubrió que en Plutón hay una región de gravedad inmensamente fuerte, lo suficientemente fuerte como para que la luz no pudiera escapar de ella. Pero desde ese lugar en Plutón, una luz brillante y pura surgió, así como lo encontramos por primera vez. Plutón está demasiado lejos para verse desde la Tierra, pero incluso a la luz del día, todos en la Tierra podíamos ver esa luz. Sobre el apocalipsis era un asunto completamente diferente. Llegaron de debajo de la Tierra y los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y de ojos negros que no pestañeaban, se mantenían de pie, pero cuando se movían se deslizaban por el suelo como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos duros, eran fuertes como para destrozar un hombre por la mitad, y no importa cuántas de esas cosas matáramos, siempre habría más para tomar su lugar. Los países ya estaban planeando expediciones tripuladas para investigar la anomalía en Plutón, pero con la aparición de estas criaturas, todo se aceleró. Fui uno de los pocos sacerdotes elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar por el espacio. Mi papel oficial era proporcionar apoyo moral a la tripulación, pero creo que todos sabíamos que los sacerdotes estaban siendo enviados para convencer de alguna manera a quien estuviera en el otro lado de ayudarnos. He sido siempre firme en mi fe, incluso durante el apocalipsis, pero algo que oí antes de irnos me incomodaba. No importa lo mucho que trate de olvidarla, era una cita que decía: vi el rostro de Dios y lloraba. Supongo que me incomodaba porque estaba asustado de que fuera cierto. ¿Qué pasa si cuando viera a Dios, él estaba llorando porque no podía detener lo que estaba pasando? ¿Y si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía en su poder? Estos pensamientos me preocupaban tanto, que incluso pensé en más de una ocasión que nuestra nave se estrellara, para así no tener que averiguarlo con seguridad. Pero llegamos a Plutón y cruzamos el otro lado. En el otro lado vimos lo que solo se podía describir como ángeles y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, como nosotros, pero diferente. A medida que nos acercábamos vi que estaba mirando la Tierra. De alguna manera sabía que podía ver todo lo que allí estaba sucediendo. Mientras lo observaba, todas mis preocupaciones anteriores fueron reemplazadas por una aterradora comprensión. Pude ver lo que él veía. Esas criaturas descuartizar a los soldados sin hacer distinciones, reventar las cabezas de los niños como si fueran fruta madura, desmembrar a familias enteras. Vi su rostro al ver todo esto. Vi el rostro de Dios y sonreía. Thank you.